Muy buenos días, mi nombre es Luis Armando Espitia Prieto, yo soy estudiante del técnico profesional en operaciones de equipos industriales y actividades mineras de la Universidad Manuel Beltrán en modalidad virtual. Este trabajo se realiza para el curso de análisis de riesgos industriales en el foro de actuación de primeros auxilios. A continuación, pues están los 5 elementos que yo elegí del botiquín, los elegí porque a mi parecer son los más importantes que deben estar allí. Aunque todos son importantes, pero creería yo que un botiquín no estaría bien si alguno de ellos falta. Como primera medida, elijo el esparadrapo. El esparadrapo, también llamado micropore, es usado para sujetar los vendajes y heridas superficiales. Como pueden ver, acabo de colocar dos tipos de esparadrapo, uno color blanco y el otro color piel. A mi parecer y en lo que yo he estado en brigadas de emergencia, esto es más que todo un uso estético más que funcional. El esparadrapo blanco normalmente lo usamos para cuando hacemos apósitos con gasa y el esparadrapo de color piel cuando se hace una sujeción directamente en la piel del colaborador o del paciente. Algunos deportistas, pues eso lo leí hace un rato, utilizan el esparadrapo en sus dedos para no lastimarlos, o sea, para que los tendones no se vean tan expuestos cuando ellos generan sus deportes. En segundo, el suero fisiológico, pues como todos sabemos, en una empresa no va a poder ser utilizado para canalizar o mucho menos para darle de tomar al paciente en caso de algo, eso lo genera o ya como tal un profesional. Nosotros en la empresa utilizamos el suero fisiológico netamente para limpieza de la herida. Hace un tiempo se eliminó el uso del agua oxigenada y el isodine, quienes eran los encargados de hacer una limpieza en las heridas, y desde ese momento pues la mejor opción era utilizar suero fisiológico para desinfectar las heridas de un paciente mientras llega a una unidad médica o se remite a una entidad profesional. Bueno, algo para comentar, el suero fisiológico tiene fecha de vencimiento. Nosotros en la empresa tuvimos un percance porque pues nadie estuvo atento al suero fisiológico y cuando nos hicieron una auditoría, el auditor nos puso esa no conformidad de que uno de los elementos del botiquín tan importante estaba vencido. Pues la verdad nadie pensó que hubiera problema, pero debemos estar muy pendientes del vencimiento de cada uno de los elementos. Hay algunos que sin creerlo pues vencen y pues pueden generar una contraindicación al momento de utilizarlos en una persona. La gasa estéril, pues hay dos tipos de gasa estéril, la no estéril. La gasa estéril es más que todo esa gasa que viene totalmente limpia dentro de su paquete, que es sellado es más que todo para controlar aquellas heridas que pueden estar contaminadas. Esta gasa normalmente se moja un poco de alcohol o del mismo eh, del suero y para proceder a hacer una limpieza más efectiva en las áreas contaminadas. Usada normalmente para limpiar o como apósito, dice que es recomendable cambiar las gasas una vez estén empapadas en un 75%, esto por salud e higiene. Nosotros en la empresa normalmente un apósito lo hacemos colocando compresa sobre compresa, gasa sobre gasa para generar un mejor, mm, como para controlar mejor el sangrado. Una vez se controla el sangrado, se quitan todas las gasas y se hace una limpieza en el área para proceder a hacer un apósito del cual ese es el que la persona se va a llevar. Esto quizás en accidentes leves, cuando es un accidente muy grave, pues quizás sí se deba dejar una gasa grande y para que controle y remitir de inmediato. Los guantes de látex, a mi parecer, son uno de los elementos más importantes en el botiquín. Les recuerdo que el brigadista debe primero cuidarse a sí mismo para ir a cuidar a los demás.
Entonces, uno de los elementos de barrera, aparte de los tapabocas, aparte de la cofia, de las gafas, son los guantes. Los guantes de látex nos sirven porque en caso de una emergencia es lo primordial que va a haber. Puede que no tengamos quizás tapabocas, puede que no tengamos cofia o gafas, pero los guantes si son, sin ellos es mejor no ayudar, mejor dicho. Podemos ayudar de otras maneras, pero sin guantes no podemos tocar al paciente. Eh, Son ellos los que nos evitan tener contacto con los fluidos que emana el paciente y con los cuales muy probablemente si no los portamos nos puedan contaminar y generar un patógeno con la piel. Algo que nos pasó en la empresa es que muchas veces llegan guantes y ni se sabe qué talla es. Y lo mejor es tener 3 pares de guantes para cada talla común en el grupo de brigadistas. Todos en las empresas debemos tener un grupo de brigadistas, pues es fácil determinar cuáles son las tallas más comunes y tener un, como un, como un almacenamiento de ese tipo de tallas que cada brigadista maneja. Sin embargo, en la empresa, pues cada brigadista tiene sus guantes y otros se guardan en el botiquín para, en caso de alguna emergencia, tener de dónde coger, como dicen vulgarmente, tener de dónde agarrar. Por otra parte, elijo la venda elástica. La venda elástica es un elemento que nos sirve para cubrir la herida mientras quizá el paciente llegue a un puesto de salud, a una entidad profesional, mientras nosotros como atención de primeros auxilios le damos pues sus primeros auxilios. Nosotros utilizamos la venda de 5 yardas, que es la que aquí ubico, y también pueden ver cómo quizás se puede hacer un vendaje. A mi parecer son las más apropiadas por su gran tamaño. Indispensable, siempre la venda debe estar enrollada para poder hacer un vendaje perfecto que no nos vaya a quedar suelto. ¿Por qué siempre debe estar enrollada? Porque en el momento de un accidente, entre menos obstáculos encontremos en los elementos, mejor. Pues si la venda está regada por todo el botiquín, va a ser un problema sacar elementos y va a ser un problema al momento de generar un vendaje. La venda normalmente la utilizamos para colocar encima de los apósitos, encima también de una fractura, cuando tenemos que entablillar alguna parte. Esta es la que nos sirve para darle una mejor inmovilización al área. Bueno, en cuanto al accidente en planta, yo trabajo en una planta que se encarga de hacer el envase de aluminio. Queda ubicada en Tocancipá, en Dinamarca. Como pueden ver en la imagen, publico el área donde se genera el accidente, que es con uno de los rollos de aluminio, coils de aluminio, se les conoce en la planta. Y el accidente se da porque el compañero, el colaborador, cuando el rollo se acaba, se debe hacer manualmente el cambio del rollo. Entonces se debe cortar la lámina para coger la punta y enhebrarla por la máquina. Esto pues es algo riesgoso, pero se controla haciendo el entrenamiento al personal, conociendo cómo se debe manejar la lámina. En ese momento el colaborador omite el uso de unas mangas anticorte y se corta el antebrazo con la lámina. Fue hecho en donde actualmente laboro. Gracias a Dios no se comprometió ningún músculo ni tendón, una herida más bien superficial. El accidente se dio por el manejo del rollo y el ignorar uno de los elementos de protección personal que en ese momento estaban en prueba, que era la manga anticorte. Digo en ese momento porque hoy día la manga anticorte ya es de uso obligatorio en esa área. Entonces al momento del accidente el compañero se dirige al área donde yo me encuentro para, pues, que era la más cercana para él. Doy alarma a la brigada de emergencia, nos dirigimos a la enfermería. Allí primordial se hace un lavado con suero fisiológico, pues, como les decía anteriormente, para evitar que alguna partícula quede en el área infectada.
Luego de un momento de limpieza se procede a secar con gasas y posterior empezar a controlar el sangrado. Una vez controlamos el sangrado de la herida, hacemos una limpieza con gas estéril, verificamos que la herida no era muy grande, sin embargo la unidad de emergencia ya venía en camino. Se hace un pequeño apósito de gasa rodeando la herida y ponemos unas cuantas tiras de microfor. Se mantiene al compañero en esta área mientras llega la atención de la ARL. Eso básicamente fue lo que hicimos desde el equipo de brigada de emergencia de la empresa. Allí pues no era una herida muy profunda, pero se requería de puntos para que la cicatrización fuera mejor. Se remite el compañero a la ARL. ¿Qué aprendimos? Pues nosotros después de un accidente, un simulacro, siempre nos reunimos para hacer un listado de los elementos que se gastaron, también para organizar los botiquines, para limpiar el área. Eso lo hacemos la brigada de emergencia. También para tratar temas de cómo nos fue, qué fallamos y qué debemos mejorar. En esta reunión, pues como tal, se implementó que el departamento de EHSQ debía implementar el uso continuo de mangas anticorte. Se dio cuenta que la manga anticorte sí sirve para ello. Y pues se genera un reentrenamiento a cada uno de los colaboradores en el manejo adecuado de la lámina de aluminio. También se pudo notar que en el área en ese momento habían algunas astillas obstaculizando y quizá pudo haber sido algo así que el compañero se haya distraído. Entonces se hace también un llamado al departamento de montacargas para que ellos mantengan siempre el área despejada y en el menor tiempo posible quitar todo lo que pueda estar a su alrededor, eliminando como tal el riesgo locativo y generando un EPP más al individuo. Y esto ha sido todo. Espero haya quedado algo entendido y quedo atento a sus intervenciones. Feliz día.